Y bueno, estamos empezando, como estáis viendo, en este nuevo quarter, o ya en este final de quarter y el comienzo de este nuevo, pues un periplo bastante grande sobre novedades en todos los productos que tenemos en Ajomel Asociados como mayoristas de seguridad de valor añadido. Bien, y hoy el que os voy a presentar es la parte de Barracuda Backup. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, Barracuda Backup es un producto del fabricante Barracuda, fabricante bastante grande, estadounidense, de acuerdo, que centra el tiro en cualquier necesidad que tenga nuestros administradores de seguridad o nuestros administradores de empresa. Concretamente, hoy vamos a hablar de la parte de backup. Os voy a presentar primero unas pequeñas nociones sobre cómo tiene que ser un backup y cómo lo enfoca Barracuda Backup, ¿de acuerdo? Y por último veremos un poco rápidamente las novedades. No quiero entrenar mucho. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, pues no dudéis en preguntarlo directamente en el panel de Question and Answers, ¿de acuerdo? O de preguntas. Y empezamos. Bien. Barracuda Backup. Bueno, un backup como tal, olvidaros de ser Barracuda, ¿qué tiene que tener, ¿no? ¿Qué cosas tiene que tener? Bien, sabemos que un backup tradicional es complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos servidores que hagan de backup, ¿de acuerdo? Ese software que nos permita hacer el backup, ¿de acuerdo? Tenemos que sacar de alguna manera el backup de nuestra organización para que no nos pase pues lo que le pasaba a la gente de la Torre Windsor aquí en Madrid o el tema de Campofrío, ¿no? Que el backup tiene que estar en otra ubicación. No es muy aconsejable que esté en el mismo sitio. Tiene un proceso, ¿de acuerdo? Tiene un coste humano de siempre echar un ojo, ¿no? De ver que la tarea sea completada correctamente, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues todo esto es complicado. ¿Y hasta ahora qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues hasta ahora se está haciendo, pues mucha gente lo que hace es confiar en cintas. Si no confías en cintas, pues también es cierto que hay mucha gente que confía en equipos, en NASes, ¿de acuerdo? En servicios o en discos duros apilados, ¿de acuerdo? Que lo que hacen básicamente es hacerte un backup, ¿de acuerdo? Y guardártelo dentro de ese NAS. ¿Qué es lo que pasa? Que no, es un backup y está correctamente bien hecho, ¿de acuerdo? Pero tenemos varios peligros y varias deficiencias, como por ejemplo velocidades, ¿vale? O como por ejemplo se me ocurre también esta capacidad de generarlo o de guardarlo off-site, es decir, de tener una copia redundada fuera de nuestra organización. Bien, pues esto con los backups tradicionales no existe, no se dan todos los casos a la vez, ¿no? Un poco la idea, ¿de acuerdo?, es que Barracuda trata de hacerlo lo más sencillo posible. Es decir, tenemos un backup, ¿vale? En nuestro caso, Barracuda Backup, que es un appliance, que esos appliances lo que tienen son discos duros, ¿de acuerdo? Dentro de esos discos duros, pues tiene también un software, ¿de acuerdo? Que ese software viene incluido. Y esto es muy importante saberlo, que viene incluido y que no hay que pagarlo aparte. Es decir, no necesitas, yo qué sé, comprar una licencia adicional en función del número de servidores que vayamos a hacer backup, etcétera, etcétera. Vale, eso no hay que comprarlo porque ya viene incluido. Lo que sí que puede ser interesante comprarlo, ¿de acuerdo? Y de esta manera se ha dejado de manera optativa o de manera modular a gusto del consumidor, vamos a decir, ¿de acuerdo? Es la capacidad de exportación hacia la nube. Claro, ahí es cuando necesitaríamos un espacio o reservarnos un espacio en la nube de Barracuda, ¿de acuerdo? Para precisamente tener esa copia off-site en la nube de Barracuda. Ahora vamos a ver que hay otras opciones de sacarlo off-site, ¿de acuerdo? De tenerlo fuera de mi organización, precisamente para evitar o tener más de un punto de restauración. Bien. El precio o las características, bueno, pues como estáis viendo en esta pequeña slide, ¿de acuerdo? El precio es muy simple, se basa en la capacidad que tiene el equipo en cuanto a teras de datos, ¿de acuerdo? Pero luego no aplica, como estáis viendo, ningún tipo de coste extra basándose en agente o basándose en número de aplicaciones que vamos a hacer backup o esta replicación o nada, en absoluto. De hecho, esto es un poco lo que os comentaba. Yo tengo una oficina, ¿de acuerdo? Y en mi oficina yo hago mi backup con mi Barracuda Backup.
¿de acuerdo? Y tengo la capacidad de exportar esos datos o ciertos datos, ahora vamos a ver eso que es muy interesante, hacia la nube de Barracuda, que en ese caso sí que tiene un coste, ¿de acuerdo? Tiene un coste pues anual, ¿de acuerdo? Para ir comprando ese espacio en nube, ¿de acuerdo? Pero también lo puedo enfocar de otra manera y es replicar esos datos que tengo en mi oficina local en otra oficina remota. Y esto es completamente gratuito. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que cualquiera de nosotros podemos ser MSPs o ofrecer backup as a service. Es decir, nosotros compramos para nuestra organización un backup bastante grande o grande, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de clientes que vayamos a estimar. Y en nuestros clientes situamos pequeños equipos. Entonces nosotros, ¿de acuerdo? Nuestra oficina, nuestro data warehouse, ¿de acuerdo? Hará de nube privada para nuestros clientes. De tal manera que nuestros clientes tendrán al menos 2 puntos de restauración. Su Barracuda Backup en local, ¿de acuerdo? Y mi Barracuda Backup, que yo tengo esa réplica de esos datos que nos transfieren desde esa sede remota, ¿de acuerdo? Esa transferencia es completamente gratuita, no tiene ningún coste. Evidentemente, para el cliente hay que comprar una máquina y nosotros tendríamos que comprar otra, ¿de acuerdo? Pero en modo MSP, pues se amortiza, pues como si queréis luego hacemos un pequeño ejemplo en números, ¿de acuerdo? Se amortiza muy rápido. Bien, pues la administración de nuestros Barracuda Backup, ya podemos tener uno o, como os decía, pues nuestros clientes pueden tener también el suyo en local, ¿de acuerdo? Toda esa administración, ¿de acuerdo? Se basa en el Cloud Control. ¿Qué es este Cloud Control? Bueno, pues es una herramienta, un dashboard, ¿vale? Es una consola de administración completamente gratuita, ¿de acuerdo? Que está ubicada en nube también de Barracuda, ¿de acuerdo? Que lo que nos hace, lo que nos permite es estemos donde estemos, mejor dicho, perdón, podemos acceder a cualquier equipo que esté conectado y reportando hacia este Cloud Control. ¿Que no se quiere? Bueno, pues no se pone, no pasa nada. Eso no significa que no puedo administrar el equipo en local. Claro que sí, yo me conecto a la IP en local, ¿de acuerdo? Y lo administro en local porque yo no quiero exportar nada a nube, porque no me fío de la nube o por cualquiera que sea la razón. Bien, es completamente opcional. Pero que sepáis que desde aquí, desde Cloud Control, inclusive si no solo tuviéramos appliance de Barracuda Backup y tuviéramos otros, por ejemplo, un Spam Antivirus Firewall o un NG Firewall o un Web Filter, etcétera, etcétera, bueno, pues podríamos gestionar todos desde este Cloud Control, ¿de acuerdo? Bien, Barracuda Backup, como estáis viendo ahí, protege cualquier tipo de entorno. Ya tengamos, pues, una red SAN o tendremos estos NAS, vamos a poder hacer backup de ellos. Independientemente del sistema operativo, ya sea Windows, Mac OS o Linux, vamos a ser capaces de hacer backup de ellos. Máquinas virtuales, muy importante para Hyper-V y VMware. ¿De acuerdo? Vamos a hablar directamente contra el VMware de turno, contra la API de VMware de Store Management, ¿de acuerdo? Y vamos a acceder a esos data store y nos vamos a traer esos datos haciendo un snapshot del propio equipo, ¿de acuerdo? Y luego aplicaciones específicas, como por ejemplo Exchange. ¿Por qué? Porque no solo nos interesa traernos la base de datos de Exchange, sino que puede ser que nos interese hacer una copia de seguridad de ciertos buzones, ¿vale? De tal manera que a la hora de restaurar esos datos, ¿de acuerdo? Podamos hacerlo de manera granular. Es decir, un compañero o una compañera que pierde pues una carpeta o pierde un correo, ¿de acuerdo? Y mi Exchange pues ya no está porque ya tengo un sistema de higiene, ¿de acuerdo? Que cuando el usuario lo ha eliminado, pues pasan unos días y se elimina definitivamente la base de datos. Bueno, pues puede ser que nosotros desde nuestro Barracuda Backup accedamos dentro de esa copia que se hizo hace, no sé, 15 días, localizar el correo y decir, vale, este correo se lo vuelves a dar o se lo vuelves a meter en la bandeja de entrada del usuario fulanito de tal, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las bases de datos SQL. Bien, pues a lo mejor no nos interesa hacer un backup de todas las bases de datos, sino que nos interesa pues de ciertas bases de datos. Y dentro de las bases de datos a lo mejor no nos interesa todas las tablas. Bueno, pues puede ser que nos interese pues ciertas tablas o solo los logs o lo que hacemos es lo truncamos, o etcétera, etcétera. Bueno, hay infinitud, de acuerdo, de casuística también en el SQL Server, de acuerdo. Todo esto de momento gratuito, ¿vale? Como os digo.
Bien, este Cloud Storage, para los más reacios, ¿de acuerdo? Está ubicado, en nuestro caso que estamos situados en Europa, ¿de acuerdo? Nos aseguran que este Cloud Storage está ubicado en Europa, ya sea en Austria, ¿de acuerdo? Austria-Alemania, o en UK, ¿de acuerdo? Tiene Barracuda su CPD precisamente para cumplir, bueno, pues nuestro PCI DSS o nuestro Ley Orgánica de Protección de Datos o Directiva Europea, etcétera, etcétera. Bien, una cosa bastante buena y bastante innovadora, ¿de acuerdo? Es la capacidad de este Liveboot. Esta capacidad del Liveboot que estáis viendo aquí para VMware no es más que, bueno, si yo hago un backup de una máquina virtual y ese hipervisor, ¿de acuerdo? Se nos ha roto, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que podemos hacer es levantar esa máquina y hacer de data store en otro hipervisor, ¿de acuerdo? Porque el punto de fallo, en realidad, para unas máquinas virtuales pueden estar en dos sitios. Uno, donde el propio hipervisor como tal, el SXI Server, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues la parte donde se guardan los datos, ¿vale? Esos data store. Bien, pues la idea que es que si se nos rompe ese NAS o esa cabina donde guardamos esas máquinas virtuales que arrancamos con nuestro hipervisor, ¿de acuerdo? Pues lo que podemos hacer es directamente a otro hipervisor o al hipervisor que sigue vivo, pero que ya no tiene conectividad porque se ha roto la ubicación donde están los datos, decirle, oye, a partir de ahora soy yo, ¿de acuerdo? Tu data store. Y esta máquina que tenías aquí, que hiciste copia ayer por la noche, ¿de acuerdo? Arráncala, ¿vale? Y ese es el Liveboot, poder encender una máquina, ¿de acuerdo? Directamente desde el equipo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Inclusive, como estáis viendo aquí también, somos capaces de arrancar esa máquina directamente, aunque esos datos, ¿de acuerdo?, estén en nube. Bueno, esto yo lo cogería un poquito más con pinzas porque ahí entramos un poco en el retardo o en el lag, ¿no?, que puede haber el arrancar una máquina que esté ubicada en los datos en nube, ¿de acuerdo? Bueno, que simplemente que seamos capaces o que seamos conscientes que sepamos que se puede hacer. Bien, la parte de recovery, ¿de acuerdo?, es muy sencilla. De hecho, hay una parte de recovery muy buena a la hora de poder hacer un recovery de algo que queramos traspasar directamente a nuestros PCs, ¿de acuerdo?, que es a través de la herramienta o del producto llamado Copy, ¿de acuerdo?, que también es de Barracuda, que es como, bueno, es el Dropbox, para que nos entendamos, ¿de acuerdo?, de Barracuda. Bien, pues a través de este servicio, pues vamos a ser capaces de restaurar cualquier sistema. Entonces dices, ¿este copy está incluido? Bien, pues ese copy podremos incluirlo dependiendo del caso y si no, pues tampoco sería del todo necesario tener ese copy. En definitiva, y frente a la competencia, bien, nosotros pues somos más baratos, o Barracuda es más barato que de momento que la competencia en función de relación calidad-precio, ¿de acuerdo? Somos capaces, como decíamos, de poder ganar en velocidad gracias a esta deduplicación. Esto de deduplicación consiste básicamente en si yo copio del mismo servidor, hago una copia todos los días de lunes a viernes, ¿no? Son 5 copias. Bien, pues yo en realidad no voy a guardar 5 veces el mismo dato si ese dato no ha cambiado. Simplemente lo guardo una y lo referencio otras 4, de tal manera que gano en espacio y evidentemente gano en rendimiento, gano en velocidad, ¿de acuerdo? Eso es un poco la idea. Bien, otra característica fundamental que nos difiere o nos diferenciamos de la competencia básicamente es que somos capaces de decirle o de tener distintos periodos de retención en local y en nube. Recordar que podíamos contratar el servicio de Cloud en nube, Cloud Backup en nube, que básicamente lo que nos permitía era almacenar datos, de acuerdo, de backup en la nube. Bien, pues podemos tener distintos periodos de retención, es decir, yo a lo mejor la copia diaria sí que me la guardo en local, a lo mejor la copia también mensual sí que me la guardo en local, la copia semanal también me la guardo en local, pero puede ser que las copias anuales cada no sé cuántos años, ¿de acuerdo?, evite tener una copia en local porque la voy a utilizar menos y la guarde directamente en nube. De esa manera ahorro espacio en local, ¿de acuerdo? Y como la nube, ya he comprado nube, entre comillas, ilimitada,
es decir, yo puedo guardar ahí la cantidad de datos que yo quiera porque estoy pagando evidentemente por ello. Bien, pues eso es un poco la idea. Yo quito la anual de la parte local de mi Barracuda Backup, pero la mantengo en la nube. Eso es un poco la idea, ¿de acuerdo? Modelos, bueno, como os decía, la forma de licenciamiento o la forma de escoger un equipo u otro, básicamente se basa en la capacidad que tiene el equipo. Como estáis viendo, estamos viendo equipos desde el 190, ¿de acuerdo? Que es el más pequeñito, hasta equipos más grandes, que es el 1090, como estáis viendo, que tiene 112 teras de capacidad. Bien, ahí estáis viendo que Barracuda nos da dos datos, la capacidad real del equipo y la capacidad o la recomendación del backup, del tamaño del backup. Bien, si nosotros actualmente hacemos un backup que nos ocupa, pues no sé, 2 teras, ¿de acuerdo? Barracuda Backup o Barracuda nos recomienda que aunque nos pudiera caber en un backup 390, ¿de acuerdo? Porque tiene 2 teras, ¿de acuerdo? La recomendación es siempre ir por encima de nuestras capacidades, básicamente porque lo que todos sabemos, esa cantidad de datos que va creciendo día a día y año a año, ¿de acuerdo? Y evidentemente también por uso de disco. Evidentemente, si llenamos tanto un disco que hay tantas entradas-salidas, pues por desgracia, amigos, el disco es la parte móvil, la parte más débil que tiene Barracuda, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre nos recomiendan ir un poquito más adelante, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de cuestión sobre dimensionamiento, evidentemente aquí me tenéis para lo que necesitáis. Bien, somos, como estáis viendo aquí, en junio de 2014, Barracuda se les declaró como los mejores, ¿vale? Los mejores appliance de backup todo en uno o integrado, ¿de acuerdo? Por encima, como estás viendo, de Unitrends, de ya el desaparecido Symantec y de MC y de Dell. Bien, pues esto simplemente es un pequeño dato que ahí os dejo. Incluso Gartner habla muy bien del retorno de inversión, etcétera, etcétera, sobre los equipos, etcétera, etcétera. Bien. La parte del soporte de estos productos, bien, pues es muy importante especificar este instant replacement. Significa que si se nos rompe un equipo y este equipo lo tenemos bajo mantenimiento, lo estamos pagando pues año a año para tener nuevas versiones, mejoras, etcétera, etcétera, pues vamos a tener en Next Business Day un equipo cargado ya directamente con los datos que nosotros le pidamos que estaban en la nube. Por ejemplo, imaginaos que se nos rompe la máquina y lo que queremos es que nos traigan una máquina nueva y que nos traigan con los datos que tenemos ahora mismo cargados en la nube. Bien, pues no es más que pedirlo, ¿de acuerdo? Y cuando nos manden la máquina, pues nos mandan directamente la máquina ya con esos datos cargados. Luego una parte muy buena es este instant replacement que tiene el hardware refresh. ¿Qué consiste esto de hardware refresh? Pues significa que sin coste alguno, ¿de acuerdo? El primer día del 5.º año, ¿de acuerdo? Vamos a poder cambiar la máquina. Significa que si hoy compramos, pues no sé, un 490 con 3 teras de capacidad, ¿de acuerdo? Pues probablemente dentro de 4 años ese 490 ya no tenga 3 teras de capacidad. A lo mejor lo han duplicado, ¿de acuerdo? Y ahora tienen, pues no sé, 6 teras de capacidad. Bien, pues sin coste alguno, ¿de acuerdo? Directamente vamos a poder optar a hacer este hardware refresh. Vamos a poder optar a cambiar el equipo, ¿de acuerdo? Directamente. Bien. La capacidad, como estáis viendo, de estos productos, pues es bastante grande. Básicamente, en resumen, ¿de acuerdo? Es un equipo, un appliance, un todo en uno, capaz de hacer copia de seguridad de equipos físicos, de equipos virtuales, ¿de acuerdo? De poder exportarlo a nube, de poder tener una copia, una réplica en nube o una réplica de equipo a equipo, ¿de acuerdo? Es fácil de instalar y fácil de manejar. Y ahora, las novedades de esta versión, que es por lo que nos hemos citado. Bien, pues como estáis viendo aquí, son 4 novedades. Bien, la primera novedad es P2V. Estáis diciendo, ¿qué es esto de P2V? Son las siglas de Physical to Virtual. Bien, como os he comentado hasta hace un momento, de acuerdo, nuestro Barracuda Backup era capaz de hacer backup de unos equipos virtuales. Bien, pero en
esta nueva versión, en la versión 6.0, o a partir, mejor dicho, de la versión 6.0, el equipo es capaz de coger máquinas físicas, hacer un backup de esas máquinas físicas y convertirlas en máquina virtual. Por ejemplo, imaginaos que esa máquina física se me rompe. Bien, yo puedo arrancar esa máquina directamente con ese Live Boot, porque recordar que con esta última novedad de Physical to Virtual yo puedo convertir una máquina física, meterla en un hipervisor y decirle al hipervisor que arranque esa máquina. ¿De acuerdo? Eso es una novedad bastante grande, ¿de acuerdo? Y que la competencia pues todavía está deseando. Bien, también tenemos la capacidad del Cloud to Cloud, que es esta parte de Cloud to Cloud. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que vamos a ser capaces de hacer backup de servicios que ya tengamos en nube, como por ejemplo el tan ansiado backup de nuestro Office 365. Si nosotros tenemos Office 365, ¿cómo podemos hacer backup si nuestro Exchange de realidad no está en nuestra oficina, sino que está en la cloud? Bien, pues con esta última versión, con este Cloud to Cloud, no tenemos más que autorizar a Barracuda Backup para decirle que queremos acceder a ese Office 365 y traernos los buzones de este usuario, este otro y de este otro que son críticos, o de todos los usuarios. ¿De acuerdo? Básicamente no es más que un conector y una autorización en la nube de Microsoft para que la nube de Barracuda pueda acceder y hacer backup sobre esos datos. Bien, eso es Cloud to Cloud, ¿vale? Otra novedad no solo de la versión, sino de Barracuda como tal, es que a partir ahora de octubre, ¿de acuerdo?, seremos capaces de tener un equipo de Barracuda Backup, pero en vez de ser físico, como os acabo de comentar, también vamos a tener la posibilidad de tener un equipo de Barracuda Backup virtual. Significa eso que vamos a poder ganar, ¿de acuerdo?, en coste, o perder en coste, perdón, es decir, no vamos a tener que comprar hierro, sino que lo que vamos a comprar es un software que vamos a montar sobre un hipervisor, y ese hipervisor lo vamos a cargar de discos para que nos pueda hacer las veces de nuestro Barracuda Backup. Bien, esa es un poco la idea, y esa era un poco la demanda del mercado, que se necesitaba o que se estaba pidiendo, de acuerdo, pues la capacidad de tener un equipo en modo appliance virtual. Y por último, las últimas de las novedades es como estáis viendo ahí, copia medio externo. ¿Qué significa eso? Bien, pues que vamos a poder ser capaces de, por ejemplo, un cierto dato, ¿de acuerdo?, poder no solo exportarlo a la cloud de Barracuda o exportarlo como réplica a otro Barracuda Backup, sino que vamos a poder simplemente exportarlo, pues no sé, a una cinta, a un medio externo como por ejemplo un disco duro por USB 3.0 o un NAS, ¿de acuerdo? Vamos a poder sacar esas copias y poder tener una copia offline, por así decirlo, ¿de acuerdo?, que esté fuera de mi Barracuda Backup, ¿de acuerdo?, y de mi Cloud Backup, directamente en otra ubicación. De esa manera vamos a tener ya un cuarto punto de restauración de nuestros datos. Precisamente esto está pensado pues para aquellos administradores con modo paranoia on, ¿de acuerdo?, que no se fían muy bien de esa nube, ¿de acuerdo?, de cumplir la orgánica de protección de datos PCI DSS, que, bueno, como ya os he tratado de convencer, Barracuda sí que lo cumple, pero bueno, siempre hay ese modo paranoia on que os digo, ¿no?, de los administradores, y lo que pretenden o lo que quieren es no perder esa capacidad de poder exportar esos datos a un medio externo. Bien, pues con esta versión, con la versión 6, ¿de acuerdo?, vamos a ser capaces precisamente de sacar esta copia fuera. Bien, pues hasta aquí las novedades y la pequeña presentación sobre Barracuda Backup, y ahora lo que sí que me gustaría es, bueno, daros un pequeño, darnos una pequeña vuelta, ¿de acuerdo?, sobre la consola de administración, ¿de acuerdo?, una vuelta muy rápida. Vamos a conectarnos a este Cloud Control, que como os he dicho es la consola de administración general de Barracuda, no solo para Barracuda Backup, sino para cualquier producto de Barracuda, y vamos a echar un vistazo sobre las máquinas que este usuario, en concreto este usuario de Ajomal, pues está controlando desde este Cloud Control. Como os podéis imaginar, ¿de acuerdo?,
este usuario se puede validar desde cualquier punto del planeta, siempre que tenga acceso a Internet, ¿de acuerdo? Y la máquina o las máquinas efectivamente sí que tienen que tener conectividad hacia el exterior, evidentemente. Bien, pues si empezamos por la máquina en general, ¿de acuerdo? Es decir, vemos aquí varias máquinas, varias en Lisboa. Vamos a conectarnos a la que está en Madrid. Vemos la IP que tiene aquí en concreto esta máquina, ¿de acuerdo? Vemos aquí la capacidad que tiene. De hecho, ahora mismo estamos viendo la capacidad o el periodo, perdón, el consumo, mejor dicho, de equipo que tiene este equipo, ¿de acuerdo? Cuánta CPU, cuánto disco, el Ethernet que está utilizando, cuánto ocupa actualmente nuestro backup dentro del equipo, cómo ha sido la transferencia hacia la cloud, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Yo aquí en la parte de backup, en orígenes, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar pues las máquinas, ya sean virtuales, ya sean físicas, ya sean Windows, ya sean Hyper-V, me da igual, ¿de acuerdo? Las máquinas a las que yo voy a hacer backup, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a hacer la réplica? Si voy a crear una réplica hacia otro equipo o voy a hacer una réplica hacia la nube, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Pues qué día, a qué hora, de qué máquina voy a hacer la copia de seguridad, ¿de acuerdo? ¿Qué no quiero copiar, ¿de acuerdo? Exclusiones y qué política de retención voy a aplicar en función del servidor o en función del dato. Bueno, pues yo quiero este dato tenerlo, como estáis viendo aquí, pues durante 7 días, un mes, ¿vale? O este otro dato, pues durante 7 días, 2 meses y un año, por ejemplo. Bien, pues aquí podemos establecer, como estáis viendo, las políticas de retención. Y la parte interesante, de acuerdo, la parte de la restauración, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos restaurar un dato, nos iríamos aquí a la parte Restore Browser, ¿de acuerdo? Y aquí pues podríamos pues directamente acceder a el servidor que se nos ha roto, ¿de acuerdo? En nuestro sistema de ficheros, en el C, y localizar la carpeta en concreto que queremos restaurar y darle a Restore. Tan fácil como eso. Nos dice dónde queremos dejarla, si en el sitio original, en otro sitio, si nos la queremos bajar le damos al botón Download, etcétera, etcétera. Quizá una parte interesante es esta parte de la parte de Exchange, donde estáis viendo que yo desde aquí puedo acceder o puedo estar viendo los buzones a los que estoy haciendo copia de seguridad. ¿De acuerdo? Concretamente podríamos acceder, por ejemplo, a mi propio buzón, ¿de acuerdo? Y podría acceder pues a la bandeja de entrada de mi buzón, ¿de acuerdo? Y desde aquí, pues yo qué sé, se me ha perdido la carpeta de fabricantes o la carpeta de, yo qué sé, envíos o la carpeta de proveedores, ¿de acuerdo? Pues yo le doy aquí a Restore directamente y podríamos darle, especificarle a dónde queremos guardarlo. Bien, pues esto es un poco la idea. Ya por último, si vemos la parte de VMware, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos que dentro de vamos a pensar en este mejor, que tiene más cosas. Vemos dentro de VMware el data center, dentro del data center el propio host, y dentro del host vemos las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y dentro de las máquinas virtuales, como estáis viendo yo desde aquí, puedo hacer un live boot, que significa que quiero arrancar esta máquina, quiero encender esta máquina, ¿de acuerdo? Porque mi data store se haya roto o por lo que sea, ¿de acuerdo? Y puedo especificar que quiero arrancarlo en cloud o puedo arrancarlo dentro del propio equipo. Y quiero especificarlo que el hipervisor sea este o este otro hipervisor. Y entonces aquí ya me está diciendo dónde, qué nombre de usuario y qué clave para ese hipervisor y qué nombre de máquina vamos a poner. Bien, como estáis viendo, esto es bastante bueno. O inclusive muchas veces de vosotros nos preguntáis, oye, ¿cómo puedo yo restaurar un dato de una máquina virtual? Yo no quiero restaurar la máquina virtual, ni siquiera quiero bajarme todo el VMDK, todo el disco duro virtual, sino que yo quiero acceder, hacer un drilling dentro de ese disco duro virtual. Como estáis viendo, puedo acceder a las particiones que tiene ese disco duro virtual, y dentro de las particiones de ese disco duro virtual puedo acceder directamente a las carpetas. Es decir, no tengo que bajarme ese disco duro virtual, montarme un plugin o montarme un workstation, arrancar una máquina, ponerle ese disco, poder acceder y hacer un drilling dentro del disco, sino que directamente desde aquí lo puedo hacer. Y ya por último, para finalizar, bueno, pues la parte de Cloud to Cloud. Aquí estáis viendo que yo puedo aquí añadir
¿de acuerdo? Pues en este caso estoy haciendo una copia de seguridad de un Exchange en Office 365, ¿de acuerdo? Donde yo tengo aquí los buzones, como estáis viendo, de esos usuarios que están ubicados no en un Exchange local, sino en un Exchange de, por ejemplo, Office 365. Y desde aquí pasa exactamente lo mismo. Si entramos, bueno, pues no voy a entrar de acuerdo en detalles, es decir, no voy a acceder en ninguno de estos, pero pues sí que podríamos darle a restaurar, y si especificamos que queremos restaurar en algún sitio específico, de acuerdo, o quiero ponerlo, quiero especificar que esta carpeta se la quiero conectar a este otro usuario, concretamente aquí, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, espero que bueno, os haya convencido. Muchas gracias por asistir. De nuevo, bienvenidos a este periplo de Webex. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, pues no dudéis en hacerlo ahora mismo o en escribirme a mi correo. Yo creo que todos los que estáis conectados pues me conocéis. Si no, mi correo es ricardo.ena@ajomal.com, ajwmal.com. De acuerdo. Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la siguiente. Un saludo.